Evangelio según San Juan. Ya en el capítulo 3 comienza con lo que es la conversación de Jesús y Nicodemo. Comienza a dar una de las más hermosas enseñanzas del Evangelio, el nuevo nacimiento. Muy bien, entonces ya explicó cómo se nace de nuevo, qué hay que creer para nacer de nuevo. Ahora va a hablarnos del amor de Dios y la gracia de Dios. El amor de Dios en relación a la gracia salvadora de Dios para la humanidad. Y ahí viene el versículo tan conocido que nos habla del gran amor de Dios. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 4 elementos al menos podemos encontrar aquí de lo que es el creer en Cristo. ¿Qué creemos cuando se nos predica el Evangelio o cuando predicamos el Evangelio? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos habla del incomprensible amor de Dios. Quiere decir que no hay cosa con la que podamos compararlo. No hay ejemplo humano que se pueda comparar, porque de tal manera, porque de tal envergadura, porque de tal naturaleza es el amor de Dios, que Dios amó al mundo. Entonces nos dice de su incomprensible amor. Incomprensible para nuestra mente humana tan pequeña que es. Pero sí lo recibimos, lo sentimos y lo vivimos. También nos habla de lo previsorio del amor de Dios, ¿no? Dice, porque de tal manera amó, es decir, ocurrió en un pasado y sigue ocurriendo. Porque de tal manera amó, pero sigue sucediendo, sigue dándose. Amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, preveyó la salvación del mundo. Y nos habla de lo generoso de Dios. Ha dado a su Hijo, dio lo más valioso que tenía. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que por medio de la fe en la muerte de Cristo, venga vida eterna a todo aquel que cree. Fe. Entonces, hermano, nos habla de esto, del gran amor de Dios, que Dios fue provisorio, Él preparó esto de antemano, ¿no? Y su generosidad de Dios al dar lo más valioso que Él tenía, a su Hijo. Y no solamente eso, sino que eso está a disposición de toda la humanidad por medio de la fe. Creer en Él, para que todo aquel que escuche esta palabra, responde al llamado de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, ese es el gran amor de Dios, que lo explica, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, sí, claro, porque es producto, esta obra de Dios, del gran amor de Dios. Luego el versículo 17 nos habla de la misión del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Dios no envió a condenar. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba en condenación. Por causa de uno, todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. Romano dice así. Entonces, cuando dice, Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. En todo ese mar de humanidad, todos estaban condenados. Nos habla entonces de la universalidad de la condenación. Todo ser humano está en condenación. No hay ni aún uno que no esté condenado, hermano. Todos estamos condenados. Toda la humanidad está en condenación. Toda la humanidad necesita a Cristo. Entonces, la misión de Dios no fue para condenar, de Cristo no fue para condenar, sino para salvar. ¿Se entiende esto? Muy bien. Luego el versículo 18 nos habla de la responsabilidad que tiene el ser humano de creer o rechazar a Dios. Hay una responsabilidad cuando se predica el Evangelio. Todo ser humano tiene esa responsabilidad de aceptar o rechazar. De creer, aceptar o rechazarle. Dice así el versículo 18. El que en él cree, de todos los condenados, de la humanidad, del universo de la humanidad condenados, el que en él cree no es condenado. No continúa en ese estado de condenación. No es condenado, sale de ese estado de condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que rechaza a Cristo no se condena en ese momento que rechaza. Él ya está condenado y permanece en ese estado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Permanece en ese estado de condenación. Algunos piensan que la persona se condena en el momento que rechaza a Cristo. No, ya está condenado. Lo que lo condena son sus pecados. Vive en un estado de condenación. Por eso dice, no vino a condenar al mundo. Luego nos va a hablar de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de aquel que está en condenación en comparación con aquel que está ya en la vida, en la salvación?
Hay una diferencia entre el que es salvo y el que está en condenación. Y eso nos habla el versículo 19. Y esta es la condenación. Esta es la evidencia de la condenación. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en condenación? Ahora nos damos cuenta que estábamos antes en condenación, sí. Dice, y esta es la evidencia de que alguien está en condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. La luz vino y se nos predicó en algún momento. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Desde el principio, hermano, Dios se ha manifestado a la humanidad a través de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad ha sido manifestado a la humanidad a través de las cosas hechas. Dios quiso manifestarse, pero a pesar de que Dios se manifestó a través de las cosas hechas, Romanos capítulo 1 dice que el hombre prefirió adorar a las cosas hechas antes que al Creador y cayó en idolatría, adorando y alabando a la creación antes que al Creador. Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Luego viene la revelación a través de la Escritura y la palabra de Dios. Y los hombres siguen rechazando a la palabra. Luego viene Cristo. Los hombres siguen rechazando a Cristo. Pero siempre ha habido quienes han buscado de Dios. Ha habido siempre un remanente, el cual ha escuchado la palabra. El Espíritu Santo ha obrado y han doblegado su corazón para entregar su vida a Cristo. Por eso dice, y esta es la condenación. Aquel que está en condenación de esta manera funciona, que la luz vino a este mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, son malas. El hombre ama el pecado. El hombre sin Cristo aborrece a Dios. No quiere saber de Dios, es enemigo de Dios y no puede tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. No discierne las cosas espirituales, no las puede discernir porque se requiere del Espíritu de Dios. ¿Y cuándo obra el Espíritu de Dios? Cuando el hombre se quebranta su corazón, escucha la palabra y el Espíritu Santo va a obrar ahí. La palabra y el Espíritu Santo es importantísimo en todo esto. Muy bien. Entonces, la luz viene a este mundo, los hombres no aman a Dios, aborrecen a Dios y aman las tinieblas porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el versículo 20, todo aquel que hace lo malo vive en las tinieblas, aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Te dirá, pero hermano, ¿cómo puede decir eso? Yo conozco gente que no son cristianos, pero son muy buena gente. ¿Cómo va a decir que aborrece a Dios? Dios dice que todo aquel que no cree en Jesucristo, no le acepta como el Señor y Salvador de su vida, aborrece a Dios. Así es simple. Pero parece buena gente, sí, pero en su corazón, en lo más íntimo de su ser, aborrece a Dios. Por eso no le quiere aceptar a Él. ¿Cuántos de los que estamos acá, antes de entregar nuestra vida a Cristo, teníamos el deseo de buscar una iglesia cristiana? Yo me acuerdo que le huía a las iglesias cristianas, a pesar que mi mamá venía a la iglesia, pero yo le corría a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Nos invitaban a la iglesia, le buscábamos formas de evadirnos, ¿no? Y si íbamos al final nomás para rápidamente, el primer descuido del que me invitó, me voy, me retiro, ¿no? Por eso dice acá, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuánto de nosotros no queríamos entregar nuestra vida a Cristo, verdad? Porque decíamos, si sacábamos nuestra cuenta, si entrego mi vida a Cristo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder ir a la fiesta, no voy a poder estar con mis amigos, no voy a poder hablar tanta grosería, tantas cosas malas que hablo, ¿no? No me conviene, y si vuelvo a hablar, así es que si le vuelvo a fallar, mejor no me entrego. Decía. No teníamos a Cristo, no teníamos el Espíritu Santo, no entendíamos las cosas de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todos esos argumentos cayeron por tierra y solamente entregamos nuestra vida al Señor. Si yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si éramos medio ateos por ahí, hacíamos preguntas para evadir el Evangelio, todo eso se cae al suelo, hermano. El día que me entregué a Cristo, todas las preguntas que tenía yo hoy sobre el universo, sobre vida en otros planetas, sobre los dinosaurios y cuántas cosas que me ponía a preguntarles cuando me evangelizaban, el día que Dios tocó mi corazón, hermano, todo eso se vino abajo. No me interesaba nada de eso. Lo único que quería es entregar mi vida a Cristo. Me reconocía pecador, sentía que estaba en pecado. Me inquietaban, sí, pero ya no me inquietaban mucho en ese momento que entregué mi vida a Cristo. Ya un día lo sabré. Dios me guiará un día. Pero en ese momento cuando Dios te toca, no hay vuelta que darle. La incredulidad se viene por los suelos, hermano.
Por eso prediquemos el evangelio. Cuando la persona ya está, cuando la mies, el trigo ya está maduro, no le van a estar haciendo preguntas, que los dinosaurios, que el mono, la evolución. No tenga miedo, hermano. Y si nos hacen preguntas y no sabemos, si le hacen muchas preguntas y usted ve incredulidad, simplemente Dios te bendiga. Insistiremos en otra oportunidad. Dios va a llegar su momento cuando usted va a estar preparado, preparada, tanto en su deseo de buscar a Dios, de predicar el evangelio. Dios le va a poner personas en donde usted les predica y ellos van a escuchar y van a aceptar a Cristo. Claro, de hecho nosotros debemos predicar a todo el mundo, escuchen o no escuchen. Pero ya el que no quiere y se va, tampoco. El Señor dice, no reguemos las perlas a los pies de los cerdos. No desperdiciemos la palabra del Señor. Entonces, esa es la característica del que está en condenación. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo. Los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas, viven en el pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Dios, aborrece a la luz y no viene a la luz, no quiere ser cristiano, no quiere escuchar la palabra para que sus obras no sean reprendidas. Luego el versículo 21 habla de aquel que está en la verdad, que aquel que ha aceptado realmente a Cristo. Dice así, mas el que practica la verdad viene a la luz. El que está en Cristo. ¿Quién practica la verdad? El que está en Cristo. ¿Puede haber un incrédulo que practique la verdad? No, simplemente. Entonces está hablando de un creyente ya. Cuando nos convertimos, ahí buscamos una iglesia, ¿no? Una iglesia, nos llamaba la atención. A mí personalmente me llamaban la atención las iglesias evangélicas. Me atraía entrar a una iglesia evangélica. Tanto que años había pasado por una calle que había una iglesia, años nunca me había dado cuenta que había una iglesia. Oye, ¿desde cuándo te iglesia? Está años esa iglesia. Así nunca me había dado cuenta. Para mí, primera vez que veía una iglesia evangélica en esa cuadra. No, esa iglesia estaba años, pero estaba ciego. Cuando recién se convierte uno, viene a la luz, busca la palabra. Aquel que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No le corre al evangelio, no le corre a la invitación a la iglesia, no le corre al bautismo, porque el que está en la luz viene para que vea que sus obras son hechas en la luz. Se anuncia bautismo, ahí estoy. Pastor, ¿cuándo es el bautismo? Pastor, quiero bautizarme. El que no hay nada de eso, pues simplemente le rehúye y le pone 1000 excusas. ¿En dónde estamos, hermano? ¿Estamos en la luz? ¿Estamos en la verdad? Esperamos que todos estamos en la verdad. ¿Está en condenación tal vez alguno? Solamente Dios, el Espíritu Santo, nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Si alguno no tiene seguridad de estar en la luz, entregue su vida a Cristo. Entonces, la iglesia, hermano, estamos en Cristo. La iglesia que ha nacido nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, hemos nacido nuevo, estamos en la verdad, en la luz, y debemos predicar a otros y traer a otros a la luz. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca.